Buenas noches a todos los presentes. La oportunidad vamos a desarrollar la última posición del taller de capacitaciones formando nuevos contadores. En esta oportunidad, nuestro ponente es el Martínez, que va a desarrollar el tema de verificación y manejo adecuado de los registros implementados. Adelante, Víctor Bastías, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí se le escucha. Ante todo, en este caso, mi exposición se os con anterioridad y título del manejo de los registros implementados, que, bueno, básico, ¿no? El objetivo general. El objetivo general implementados en el comedor popular nuestra de Pamplona Alta, San Juan de Análisis experimental. ¿Por qué? Porque ya hemos implementación y según a partir de ello, ¿no? Las debidas verificación, si necesita algunos pequeños cambios, un cambio total que también puede suceder, ¿no? En este caso le hemos hecho pequeñas mejoras. Igual vamos a dar todavía un seguimiento porque a mi parecer todavía no está completo, ¿no? No es un sistema implementado completo, aún necesita más mejoras, pero ya se realizó una implementación que para nosotros es satisfactoria. Digo específico, ¿no? Analizar las implementaciones realizadas en el comedor y al fin verificar si estos formatos en realidad ayudaron al manejo del comedor. Motivación. Utilizar la información obtenida de la investigación previa nos permitió tomar las medidas proactivas para optimizar la motivación de los miembros del comedor, siendo identificada que no se mantiene la información al día, generando retrasos en una toma de decisiones más óptimas. Esto es lo que viene a suceder, o bueno, sucedía en el comedor, ¿no? Que debido a que todos los registros lo llevaban en hojas de un cuaderno, la información se perdía, no se traspasaba correctamente, y debido a todo esto, es donde al final de cada quincena o cada mes no se obtenía una información real o verídica, o muchas veces hasta una información que podría perjudicar a la persona que está llevando estos registros, ¿no? Porque podríamos declarar de más o declarar de menos, en este caso los ingresos o los gastos que hemos tenido. Es por ello que una posible duplicidad del trabajo al tomar registros también ha sucedido, teniendo las hojas sueltas, ¿no? O pérdida, un traspapeleo que también puede haber sucedido. Entonces, todo ello nos motivó a que hagamos esta implementación y en este caso, hacerle el análisis y la verificación de que está funcionando correctamente. Introducción. El tema de verificación y análisis del manejo adecuado de los registros implementados se irá desarrollando primero con conceptos básicos. ¿Por qué? Porque vamos a recordar los temas que nuestros compañeros han realizado para que tengamos los conceptos básicos claros y saber qué ha sido de las implementaciones, ¿no? Primero, un concepto básico de mi tema es ¿qué es analizar y verificar? Bueno, en este caso, analizar es examinar detalladamente una cosa considerando por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. En este caso o en nuestra situación específica,
nuestro proceso de analizar viene a tallar de que nuestras implementaciones de registros haya funcionado totalmente o parte de ellos, ¿no? ¿Por qué partes de ellos? Porque no necesariamente una implementación quiere decir que lo entreguemos y totalmente se queda ahí. Siempre hay mejoras, hay formas de que nuestro registro pueda tener cambios notorios para que aún así siga funcionando, ¿no? Entonces, es por eso que en nuestro caso vamos a realizar este análisis. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Verificar. En el sentido general, la verificación es la comprobación de algo. Este término se utiliza también especialmente en la ciencia, ingeniería, derecho o computación. En nuestro caso específico, hacemos la verificación de que correctamente esta implementación funcione. Aparte de funcionar, también nos tiene que dar eh, informes verídicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener informes verídicos? Como en este caso es un comedor que recibe ingresos de las ventas de los menús, no es tal vez no sea un ingreso notorio, ¿no? Porque como hemos visto es un comedor popular, al cual el precio del menú es muy bajo de 2 3 soles y en muchos casos es de sol 50 hasta 2 soles. Va dependiendo del tipo de familia y como en muchos casos también se ha visto, ha habido casos de apoyo, ¿no? Donde no se les cobra nada y ya los tienen en una lista, una nómina, por así decirlo, donde estos casos reciben su menú gratis, ¿no? Pero aún así se trabaja con dinero. Y el hecho de que se trabaja con el dinero, sí o sí tiene que llevar un registro de ese dinero para que al final de cada quincena, al final de cada mes, ese dinero llegue totalmente lo que se debería tener con lo que está en los registros, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente después. Bueno, en cualquier negocio o en cualquier negocio, tal vez hasta personal, cualquier cosa, si no llevas tus finanzas correctamente, puede haber ahí pérdidas de dinero, no en el sentido de robo, sino en el sentido de que estás haciendo gastos tal vez innecesarios o que no correspondan a tu giro, por así decirlo, ¿no? Tal vez tu giro de negocio o tal vez gastos, como se le mencionó en algún momento, gastos hormigas, ¿no? Que no te das cuenta, que estás haciendo tal vez semanal, quincenal o mensual, pero no te estás percatando de ello. Es por ello que siempre es bueno tener un registro de estos gastos, ya sea lo más mínimo, ya que siempre nos ayuda. Otro de los conceptos importantes, y esto viene a tallar de ya uno de los temas de mi compañero, viene a ser las existencias, ¿no? Se denomina existencias al stock o inventarios de la variedad de materiales que se utilizan en la empresa y que se guardan en sus almacenes a la espera de ser utilizado, vendido o consumido. En este caso, nuestro comedor trabaja con existencias donados por el Estado y adicionalmente comprados por ellos mismos, ¿no? Con el dinero que sacan de la venta, también hacen compras y todas estas existencias van a su pequeño almacén que poseen. Uno de los detalles que hay que tener en cuenta es que cada día se gasta estas existencias, pero un detalle muy importante es que se gaste la existencia que debería gastarse. ¿Cómo es esto? Normalmente, por ejemplo, un ejemplo que siempre llego a poner es que si yo compro el día de hoy una lata de atún, estas poseen una fecha de vencimiento. Al poseer una fecha de vencimiento, supongamos, vence, marzo de 2022, ¿no? Y tú la guardes en tu almacén. Si al mes, si a los 3 o 4 días tú llegas a comprar otra lata que se vende en el 2024, o sea, tienes 2 años para poder utilizarlo, ¿cuál es recomendable utilizar primero, no? Si no se lleva un control de estas existencias, normalmente vamos a consumir la última que ingresó. Y en este caso sería la que más fecha de vencimiento tenga. Entonces, siempre es bueno tener este registro, dependiendo en muchos casos de la fecha de vencimiento, para que utilicemos la existencia que en sí nos
beneficie, ¿no? Que en este caso sería la más cercana a vencer porque podría que no lo utilicemos y se va a perder. En vez de perderla, utilizarla en el momento que corresponda, ¿no? Entonces las existencias deberían ser utilizadas, vendidas o consumidas. Como ya mencioné, el comedor en este caso lo utiliza para generar, en este caso sus existencias son como materia prima para generar el menú y este menú recién venderlo, ¿no? Entonces sus existencias se basan en ser utilizados o consumidos. Otra de las clasificaciones de los temas de mi compañero viene a ser la clasificación de insumos. A diferencia de las existencias, estos insumos se detallan en tres, ¿no? Intermediarios, complementarios y susceptibles. En intermediario tenemos que aquellos bienes objetos de consumo dentro del proceso de producción cuyo propósito es el de crear otros bienes y es posible que su utilización sea intermediario final. En esta categoría podemos encontrar combustibles, materia prima, etc. Creo yo que en este caso sería uno de los insumos el aceite, ¿no? Que es el más consumido normalmente para el proceso de fritura. Y creas o no, es un insumo que ayuda mucho el proceso. En este caso es la fabricación de menús, ¿no? Por así decirlo. Complementarios, ¿no? Se consideran como los factores del proceso de producción en la cual se puede ser posible utilizarlos en el conjunto con el fin de fortalecer entre sí. Por ejemplo, podemos encontrar que un insumo de servicio como el mantenimiento de equipos se complementa un insumo bien con el repuestos para los equipos a los que se le va a hacer el mantenimiento. En este caso, no utilizamos insumos complementarios, ¿no? Porque normalmente estos insumos complementarios se entienden mucho con el que quiere decir que nosotros para hacer un mantenimiento de algún celular necesitamos una pieza, pero nosotros vendemos el servicio, ¿no? El servicio de la reparación. Y viene como un gasto adicional el complemento el complemento de comprar esta pieza, ¿no? Pero aún así se le vende como un servicio. Entonces, en nuestro caso, como viene a ser un comedor, no tiene nada que ver este insumo complementario. Insumos susceptibles se consideran como los factores de proceso de producción, a cual ser posible utilizarlo de recambio que pueden ser intercambiables, ¿no? Por ejemplo, res, pollo, té, café. Bueno, también no, si no me equivoco, estos insumos, por ejemplo, puede darse, muy poco probable, ¿no? Que hayan planificado hacer una comida de pollo y que en último momento, por debido a que no alcance o que no se tenga el producto o se haya malogrado, ¿no? Cambiarlo por otro. Si, por ejemplo, ¿no? Si el pollo está malogrado, se han comprado como 10 pollos y están malogrados, tener la reserva en este caso, de la carne de res, ¿no? Para poder cambiarlo. Normalmente no sucede, pero podría llegar a suceder, ¿no? Entonces, este es el tipo de insumo que son susceptibles o, mejor dicho, intercambiables. En este tipo de los insumos, más que todo, nuestra implementación fue de que todos los insumos tengan un registro, ¿no? Y al igual que las existencias, pero este que era como un registro más detallado, donde ya o sea, no beneficiaba directamente, pero era como que si aún así no llevábamos el registro, no habría ningún inconveniente, ¿no? Porque son productos que, como se necesitan en ese momento, puedes llegar a comprarlos en ese momento y no habría ningún inconveniente. A diferencia, por ejemplo, del arroz, ¿no? Si no tuviéramos, esa es una existencia, ¿no? Si no hubiera el arroz en ese momento, literalmente no podrías cocinar, ¿no? Si no habría opción. En cambio, el aceite, como puedes ir a la tienda y comprarlo, ¿no? Es como que más sencillo, ya que en este caso, como es el comedor, se trabaja con grandes cantidades, entonces el arroz serían como medio saco de arroz, entonces como que es más complicado de conseguirlo en ese momento, ¿no? Uno de los conceptos que a mí más me llama mucho la atención, ¿no? Que para mí de verdad es uno de los más importantes, es el flujo de caja. En la contabilidad financiera de una empresa, el flujo de caja es uno de los indicadores más importantes, ya que brinda información sobre los ingresos y gastos, permitiendo determinar la solvencia y liquidez del negocio.
Se refiere a la información sobre los recursos que genera una empresa, tanto los flujos de entrada como de salida, en un periodo de tiempo específico. En este caso, en el comedor, el registro de flujo de caja, como lo mencionamos en un comienzo, era muy sencillo, hasta a veces muy perjudicial, porque como no lo llevaban correctamente, se perdía una hoja y literalmente perdían la información de todo un día, ¿no? A pesar de tener el dinero, tal vez, pero si no tienes el registro, es como que podría faltar, o tendrías de más, ¿no? Entonces, sí o sí hay que tener un buen flujo de caja y saber en qué es lo que se está gastando, ingresando tal vez ese mismo día, ¿no? Siempre es bueno. En este caso, nosotros implementamos un registro de flujo de caja donde detallaba cuántas personas en ese día consumían en tres tipos de formatos, ¿no? Los formatos, por así decirlo, fue el, el registro del menú eh, que se había quedado en ese momento, que era, por ejemplo, ¿no? El costo de 3 soles, entonces, ¿cuántas personas vendieron al precio, por así decirlo, el precio estándar, ¿no? El precio que había determinado en este caso el comedor. ¿Cuántas personas consumieron con el precio estándar? ¿Cuál era el segundo método? Personas que habían consumido con descuento, ¿no? Porque en muchos casos hay personas que tal vez no tengan ese dinero, creas o no, en ese comedor bueno, se ve el apoyo y hay personas que tal vez no tengan ese dinero porque, no sé, no poseen algún ingreso, son vendedores ambulantes, cositas así, y no necesariamente todos los días llegan a vender algo para poder tener para comer, ¿no? Entonces, en vez de tener los 3 soles, que en este caso era el precio estándar, tenía un sol, sol 50, 2 soles, y aún así, o sea, se les ofrecía el menú, pero ya pagando un precio inferior al estándar. O sea, se le daba su respectivo descuento, por así decirlo, en beneficio a ellos, porque un plato de comida, como lo mencionó en este caso la directiva, un plato de comida no se le niega a nadie, ¿no? Entonces, a pesar de que no tengan el precio estándar, aún así se le vendía al dinero que ellos poseían, ¿no? Entonces, por así decirlo, no perdían por plato, sino se consideraba un precio menor. Entonces, ese es el segundo tipo de persona que tenemos, ¿no? Que viene a ser una persona que no posee el precio estándar, sino un precio menor. Y por ello, bueno, el tercer tipo de persona que tenemos en ese comedor es la persona, por así decirlo, persona beneficiada o con, por así decirlo, un bono, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en este caso es un caso social donde netamente beneficiamos con totalidad a la persona. Entonces, no se le cobra nada. Podría ser, no sé, niños que estén huérfanos, que estén cerca en un albergue, no sé, o tal vez que no tengan un ingreso, abuelitos que de la tercera edad que no trabajen, ¿no? Hay personas así, hay abuelitos que no trabajan, están en su casa todo el día y si no trabajan no tienen ni comer y no tienen ni siquiera una persona quien los pueda apoyar, ¿no? Entonces, este tipo de casos se les denominó casos sociales, ¿no? Donde no pagan nada, entonces es como que genera, por así decirlo, una pérdida de la empresa en números, ¿no? Financieramente, pero, o sea, como es un comedor popular, a esto está orientado el comedor, ¿no? Y ya el último tipo de persona, que, bueno, no es, por así decirlo, la persona que se le saca un poco más de provecho, que por así decirlo contrarresta, ¿no? Los beneficios que tal vez tengan esta persona de tipo social y contrarresta a las personas que le hemos dado descuento, es ya no una persona que literalmente no pertenece a la lista de socios o beneficiarios, como quieran llamarlo, y a este tipo de personas se le cobra eh, un monto más elevado al precio estándar, ¿no? Ya sea 5 soles, 6 soles, que normalmente son personas que
O sea, tienen un trabajo fijo, tienen cosas así, y aún así hacen uso del comedor para, ¿por qué no? O sea, tal vez no puedan cocinar en su familia, entonces, en vez de utilizar un restaurante, ¿no? Tal vez, hacen uso del comedor, entonces el comedor se tiene que beneficiar por ello, porque, como lo mencionamos, el comedor está como que orientado a beneficiar a las personas que menos tienen, ¿no? Y en este caso, como es una persona que, por así decirlo, maneja un flujo de dinero normal, por así decirlo. Entonces, el comedor trata de aprovechar este tipo de personas que pueda realizar los demás, ¿no? Entonces, hemos denominado así a este tipo de personas. Ahora, teniendo en cuenta todos los registros implementados, con el análisis que nosotros hemos realizado, con las encuestas que nosotros hemos realizado, hemos llegado a denotar que nuestros registros fueron completamente eficientes. Nos ayudó notoriamente a que tengamos la información al día, correctamente llenada, y que nos ayude a tomar decisiones, porque toda información y registro, ya sea contable o en beneficio de la empresa, siempre nos va a ayudar en el futuro a tomar decisiones, porque si no se tuviera la información, nos va a perjudicar notoriamente. ¿Por qué? Si tú no sabes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas están viniendo? En este caso voy a hacer el ejemplo de un restaurante. ¿Cuántas personas están viniendo a consumir? El día de mañana tú no vas a poder saber si de verdad necesitas contratar a una persona más como cocinero, ¿no? ¿Por qué? Porque al no saber, estás asumiendo algo que no sabes y podría perjudicarte, ¿no? Porque estás contratando un cocinero más, estás dando un sueldo más, que no sabes si ese sueldo va a salir de las personas que consuman. Si no tienes información y aún así quieres tomar decisiones, es como que hacer una apuesta, ¿no? Donde tal vez ganes o tal vez pierdas, ¿no? Pero perder en una empresa es notoriamente difícil luego levantarte. En este caso, el comedor, como es un comedor a beneficio, tal vez las decisiones que tomaron en el pasado no han perjudicado por ahora, ¿no? Pero podría haberlo hecho. Entonces, llevar un registro bien llevado, por así decirlo, en sí va a beneficiar a futuro, no tal vez en este momento porque aún tenemos que ir mejorando, ¿no? Porque de la noche a la mañana tampoco es que, uy, te entrego la implementación y ya mira tú cómo lo haces, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque una implementación es, oye, te sirve, oye, de verdad te está restando tiempo, te está aumentando tiempo, lo entiendes, no lo entiendes, y es como que en este caso las personas que nosotros que queremos ayudar es adaptarnos a la persona, a esa persona que al cual va a estar el proyecto, ¿no? Porque si no lo haríamos de esa manera, entregar una implementación a alguien y dejarlo a solos es como que no van a realizar la implementación o no, o se les va a hacer muy complejo o muy difícil o entendible muchas veces, ¿no? Porque en este caso, como nosotros estamos llevando la carrera de contabilidad, eh, palabras o menciones en nuestra implementación, para personas que tal vez no manejan un vocabulario profesional, por así decirlo, es muy complicado que llegamos a entablar una conversación, ¿no? Entonces, en este caso, siempre es bueno utilizar conceptos básicos, dando una explicación muy detallada, entendible, como, bueno, yo siempre tiendo a dar ejemplos, ¿no? Porque a base de ejemplos es donde mayormente entendemos y sabemos qué es lo que queremos decir, ¿no? Entonces, en este caso, la implementación y el análisis, eh, a mi parecer y a parecer de todo el grupo, está correcto. Aún así, falta mejorar, hay que seguir viendo, ¿no? Porque nunca se consigue el 100% de una implementación.
siempre va a haber un 99 porque siempre es bueno seguir trabajando, ya que nunca es bueno quedarse en una sola situación, ¿no? En una sola posición. Entonces, ya para culminar con mi presentación, dejarles más que todo, ¿no? Tener presente que la clave de todo éxito requiere una buena organización y con ella podrán no solo mantener la armonía en este caso la cocina, ¿no? Sino llevar el control que les permita evitar pérdidas y asegurar la eficiencia. Siempre es bueno tener una buena organización, ya sea en una empresa, en este caso, ¿no? Una organización a beneficencia, por así decirlo, pero siempre también aparte de que sea una organización, una empresa, siempre es bueno que las personas también se sepan organizar, ¿no? Es muy, por así decirlo, muy sencillo decir, oye, ¿sabes cómo organizarte en tus finanzas, tus gastos, tus ingresos? Y quieras o no, no, hay personas que no saben manejar sus finanzas y pequeñas acciones que le hemos llevado a este comedor, quieras o no, hay muchas personas de la directiva que tal vez hayan cambiado su manera de ver, ¿no? En este caso de ver cómo se puede manejar una empresa y tal vez en este caso ellos solamente se estén centrando en el comedor, pero qué bueno sería, ¿no? Que manejen tal vez un restaurante como un, un, un ¿cómo os digo? Una inversión o un pequeño negocio aparte, ¿no? Del comedor, porque quieras o no, todas las personas necesitamos, en este caso, progresar, invertir y ser mejores personas, ¿no? Siempre, y otra de las cosas que siempre le digo, es transmitir siempre el conocimiento no es malo, ¿no? Siempre el transmitir el conocimiento siempre lo mejora, ¿no? Te mejora a ti como persona y les mejora a las demás personas porque siempre es bueno seguir la cadena. En este caso sería todo por mi exposición. No sé si poseen alguna pregunta. Sí, Cintia, dime. ¿Qué tal? Buenas noches, presentes a todos. Quería hacerte una consulta, ¿no? Con respecto a la exposición que has hecho en base a toda la información que se ha ido recabando desde el semana 1 hasta la semana 7. Si es que también podría ser aparte de lo que se va a aplicar para el comedor, también para la vida diaria de las que son representantes, ¿no? Del comedor, y si sería beneficioso para ellos. Sí, como ya les mencioné, estos registros, o sea, estas implementaciones, en este caso están completamente dirigidas al comedor, ¿no? ¿Por qué? Porque se han detallado formatos únicos, que en este caso o específicos, para que se haga el dinero, ¿no? Pero adicionalmente, cualquier persona tiene que saber los conceptos básicos, ¿no? Que son los ingresos y los gastos. En este caso, como nosotros como personas, o bueno, la mayoría de personas que poseen negocios
o poseen un trabajo dependiente, ahí generamos un ingreso, por ejemplo, ¿no? El ir a comprar el mercado, los pasajes, o por ejemplo, ¿no? El pago de servicios, el pago de un celular, wifi, de internet, cable, o cosas de esa manera, ya conllevan gastos, ¿no? Como mencioné al comienzo, los gastos hormiga, por ejemplo, ¿no? ¿Qué viene a detallar con los gastos hormiga? Quieras o no, en el día, tal vez no todos los días, pero en el día a veces compramos una gaseosa, ¿qué otros gastos podemos hacer? ¿No? Un chicle, o sea, cosas pequeñitas que dices, oye, no, son un sol, 2 soles, 5 soles, que se gastan al diario y tal vez en ese momento no lo sientas, pero si sacas una cuenta, por ejemplo, del mes, supongamos que al día te compras una galleta de 50 céntimos, lo mínimo, y a los 10 días ya gastaste 5 soles, a los 20 días ya gastaste 10, a los 30 días ya van 15 soles. Y si esos 15 soles los sacamos a 10 meses, son 150 soles. A, a los 12 meses, o sea, ya el año, ya son 180. Entonces, quieras o no, el gasto hormiga, por así decirlo, es hormiga porque al día a día no se siente. Pero ya al final, o sea, a la cuenta de un año, ya son 180 soles ¿no? que tienes, ¿no? Entonces, siempre es bueno llevar un control de las finanzas, ya sea empresarial o personal. Te va a detallar mucho, mucho y te va a ayudar bastante en saber en qué estás gastando, qué tal vez, o en qué estás invirtiendo, ¿no? O en qué gastos innecesarios estás conllevando, ¿no? En este caso, como mencioné, la implementación sí estaba dirigida completamente al comedor, pero nuestros conceptos, que en este caso en las 7 exposiciones que hemos llevado, estos conceptos son generales. Es decir, que estos conceptos lo van a ayudar para todo tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Conceptos de gastos, ingresos, flujo de caja. Tal vez flujo de caja van a pensar, no, pero eso se lleva solamente en una empresa. No, también se lleva en una familia, ¿no? Todo, no necesariamente solamente trabaja papá, también trabaja mamá, papá. Entonces, ese flujo de dinero es bueno, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que está ingresando, que son 2 sueldos, por así decirlo, y en qué en qué se va yendo, ¿no? Un pago de servicios, comprar, no sé, ropa. Entonces, si tú por así decirlo, lo que estás gastando, estos registros los llevas en, no sé, en una hoja, en un Excel, hasta en un aplicativo, ya todas las personas tenemos un celular tal vez, ¿no? Con pantalla táctil. Entonces, en estos celulares tienen, por así decirlo, un sinfín de aplicativos donde puedes llevar tus finanzas personales, ¿no? Tus ingresos, gastos, que siempre es las palabras principales de un concepto financiero. Y financiero no solamente se refiere a empresarial, sino también a personal. Así que creo yo que todos los conceptos y todas las exposiciones le va a servir a todas las personas que han estado en nuestras conferencias. Igual cuando nosotros nos hemos apersonado, también le hemos explicado, detallado y mencionado, ¿no? También conceptos, pequeñas informaciones que no necesariamente estaban, eh, o sea, que no necesariamente eran informaciones solamente para el comedor, sino para las personas que nos han escuchado, ¿no? Creo que con esto acabaría la ronda de preguntas. No sé si Keynes aportaría algo más. Bueno, creo que ¿se me escucha bien? Sí, Keynes, ahora sí.
Ya, creo que vamos a esperar 2 minutos más para poder, si alguien tiene una pregunta más, para poder cerrar la exposición. Bien, creo que no hay ninguna pregunta con respecto a la exposición. Ha sido una excelente exposición, una explicación interesante con el tema. Bueno, en este caso ya sería la última exposición, la octava, el taller de capacitación, ¿no? Realizado por el grupo formado nuevos contadores. Son temas relacionados al control inventario del comedor popular, ¿no? Que son temas importantes que le va a permitir pues, al comedor popular, no solamente al comedor popular, sino también a todas las personas que están presentes en la exposición, que le va a permitir de una manera llevar sus registros, ¿no? Tanto sus ingresos y egresos de manera correcta, en forma ordenada, detallada, y de esta manera evitar que se pierda información, ¿no? O obtenga unos datos pues, equivocados, ¿no? En las operaciones. Entonces, es un tema muy importante. Esperamos que todos los que han asistido a los talleres hayan aprovechado al máximo, ¿no? Y antes de cerrar el taller de capacitación, quiero agradecerle al Magister Piñares por su apoyo incondicional, a los socios del Comedor Popular Nuestra Señora del Carmen y a todos los presentes, ¿no? Público general. Muchas gracias nuevamente, que Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, muchas gracias.